El libro de Proverbios, capítulo 24. No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía, pues en su corazón traman violencia, y sus palabras siempre traen problemas. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador. Las intrigas del necio son pecaminosas. Todos detestan al burlón. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un futuro brillante, y tus esperanzas no se truncarán. No estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. No te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? A continuación, Tengamos un momento de oración para rogarle al Señor su dirección, su guía en el mensaje de esta ocasión. Padre, gracias porque podemos acudir a tu presencia, orar, rogar tu dirección, rogarte tu perdón de nuestras muchas culpas, errores y pecados con los que ofendemos, Señor, tu santidad, y también, Señor, lastimamos nuestra propia vida. Te rogamos sabiduría, dirección, guía, fortaleza para nuestras vidas a fin de poder vivir conforme al plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra hoy, te lo rogamos, que no vuelva vacía, que cumpla su propósito en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno hoy delante de ti. Háblanos, enséñanos, muéstranos, exhórtanos, desafíanos. Queremos escucharte, Padre Santo. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuamos con nuestra serie de meditaciones, de reflexiones diarias y también de mensajes semanales basados en el libro de Proverbios. Estamos en una serie que hemos llamado Sabiduría para hoy.
Hemos venido estudiando capítulo a capítulo el libro de Proverbios y en esta semana vamos a compartir el capítulo número 24 de Proverbios, confiando en que el Señor nos guía con su palabra y nos dirige. El mensaje de esta ocasión tiene como título Construye una fortaleza. Sabemos lo importante que es construir fortalezas en momentos de adversidad, de lucha, de guerra, de amenazas también del medio ambiente. Y en la Biblia hay una terrible historia que tiene toda una narrativa que apasiona y que captura el corazón acerca de uno de los grandes jueces de Israel. Me refiero a Sansón, el juez de Israel. Y es muy conocido Sansón porque fue un hombre con una fuerza extraordinaria que perdió justamente su fuerza. Seguramente recuerdan su historia. Sansón fue engañado por Dalila y apresado por los filisteos. Comparto algunas pequeñas porciones de los versos que en Jueces se nos relata su historia. Empiezo en Jueces 15, verso 14, dice así: el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era sobre algunas personas escogidas con alguna tarea muy particular, sacerdotes, jueces, reyes. Es el caso de Sansón. Su fuerza, dice el capítulo 15, verso 4, se dio a la presencia de Dios en su vida. En el capítulo 16, verso 5, empieza la parte trágica de su historia. Dice de esta manera: seduce a Sansón, están hablando los filisteos a Dalila, para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Los filisteos querían descubrir el origen de la fuerza de Sansón para poderlo inmovilizar. En el capítulo 16, verso 16, se dice de la siguiente manera: si me rapan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Pero Sansón no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Reveló su secreto, el secreto de su fuerza ante la insistencia de Dalila, y la tragedia se presentó en su vida. Perdió su fuerza y quedó abandonado, dice el pasaje, por el Señor. Sabemos que los grandes héroes también tienen terribles caídas. Sabemos de enormes construcciones que no resisten el paso del tiempo y se derrumban. Sabemos que en muchos casos enormes construcciones deben su caída a que estuvieron mal construidas, ya sea porque se usaron materiales defectuosos, incluso por el tipo de terreno en el que se construyen o las condiciones atmosféricas de la zona en la que son edificadas. Los buenos ingenieros saben la importancia que tiene el tipo de terreno, la dirección, la intensidad del aire, el tipo de clima que tiene la zona y tantos factores sobre los que se tiene que considerar para hacer una construcción adecuada con la fuerza suficiente para poder mantenerse en pie. Cuando vamos a la Escritura, también reconocemos la importancia de tener la fuerza que nos permita cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Simplemente la tarea más simple y más sencilla, que es la tarea de vivir. Pero una cosa es verdad, y me gustaría que en esta hora pensamos en esta propuesta que tengo para ustedes en esta ocasión. El Señor nunca nos da una tarea para la cual no nos capacita
nos faculta o nos prepara. Diríamos en términos muy populares, no nos manda a la guerra sin fusil. Así como el Señor estuvo con Sansón y esa fue la clave de su fuerza, también en Hechos 1:8 se dice que cuando Jesús ascendió al cielo le dijo a sus discípulos, recibirán poder, el poder de lo alto, el poder del Espíritu, que les hará contar con la fuerza para ser testigos. Una tarea con la fuerza necesaria para cumplirla. La fuerza es dinámica, así como en el caso de Sansón llegó y se fue, también la fuerza crece o aminora. La fuerza puede expandirse o reducirse. Es dinámica. Se incrementa con el paso del tiempo o puede disminuir y también depende mucho de cómo se utilicen recursos adecuados para que pueda ser incrementada. La clave para poder cumplir la tarea de nuestra vida, simplemente vivir, es construir una fortaleza, un lugar, una zona debidamente arropada, blindada y construida para que podamos vivir con seguridad y cumplir con nuestro propósito en la vida. Para cumplir, como Sansón, una tarea encomendada por Dios, ser juez de Israel, él requería la fuerza del Señor. Israel estaba en una condición absolutamente minoritaria frente a los filisteos. Era uno contra decenas o centenas o miles. Por eso es que el Señor dotó a Sansón con una fuerza especial para que él pudiera cumplir con la tarea que se le había encomendado. Proverbios nos describe también una faceta poco explorada de la fortaleza, de la fuerza espiritual que se requiere para poder vivir, simplemente vivir o cumplir la tarea que Dios nos encomendó en la vida. Mantenemos la columna vertical de nuestra reflexión los últimos meses en relación con Proverbios, que es la propuesta de una vida con sabiduría. Es extraordinario cómo en el corazón mismo de la Biblia el Señor se ha ocupado de revelarnos la importancia que para Él tiene que su pueblo esté formado por hombres, por jóvenes, por mujeres, por señoritas, por personas mayores, con el atributo de la sabiduría. No es algo que busquemos hoy con frecuencia, no es algo que nos inquiete, que nos motive, que consideremos realmente importante vivir sabiamente. Tenemos otros intereses, pero la Biblia nos obliga a poner nuestra atención en aquello que para Dios es importante. Y en esta vida que requiere fortaleza, construir una fortaleza, una faceta poco explorada es la sabiduría, el conocimiento y el buen juicio. ¿En dónde está la fuerza para poder vivir y cumplir una tarea superior? La sabiduría, el conocimiento y el buen juicio. En el capítulo 24 que hemos ya escuchado en la lectura dramatizada, encontramos 6 versos que hablan sobre la casa como una forma, una imagen de la vida, de una familia, de un pueblo, de una persona, la casa, el hábitat, el lugar donde podemos vivir, el lugar que construimos para poder vivir dichosos, felices y en plenitud. Y de estos 6 versos, en esta ocasión, vamos a considerar los primeros 3 que encontramos en el capítulo 24, los versos 3, 4 y 5. Dice así: una casa se edifica con sabiduría, se construye con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Primero construyes y luego le das la fuerza que necesita para mantenerse en pie. Para edificar se requiere sabiduría y para fortalecer se requiere buen juicio. El verso 4 dice: mediante el conocimiento se llenan sus cuartos
de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Podemos imaginar una hermosa casa de la cultura oriental, bien construida, sólida, pero también apropiadamente decorada y amueblada. No basta que la casa sea sólida, sino que se requiere también el cuidado, el diseño atinado de sus muebles y decoraciones para que sea una casa plenamente vivible y disfrutable. Así es la imagen que Proverbios nos da de una casa hecha con sabiduría, fortalecida con buen juicio y adornada, amueblada con toda clase de riquezas y objetos valiosos. Por último, verso 5. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que en estos 3 versos relacionamos la construcción de una casa con la fuerza de la vida. Y dice Proverbios que con sabiduría se construye y que la fuerza es la sabiduría y el conocimiento nos hace cada vez más fuertes. Sansón, lo hemos leído, tenía fuerza física, pero era un hombre emocional, intempestivo, emotivo, que se dejaba subyugar una y otra vez por la fuerza de sus emociones. No tenía la fuerza de carácter que requiere un juez para poder gobernar a un pueblo y para poder sortear las adversidades de la vida. Sansón pudo matar a cientos de filisteos y sus epopeyas son recogidas en el libro de los jueces y exaltadas como un gran guerrero. Pero Sansón no tuvo la fuerza suficiente para resistir la insistencia de Dalila. No es diferente a lo que tú y yo enfrentamos en nuestra vida hoy. Podemos ser fuertes en un aspecto de nuestra vida. Sansón era físicamente muy fuerte. Y también podemos ser débiles en otro aspecto de nuestra vida. Y Sansón era débil emocionalmente. Por ello, hay que ser conscientes de que se necesita construir una fortaleza adecuada para la vida, que considere el diseño, la solidez de su construcción y el equipamiento adecuado para poderse mantener y ser plenamente vivibles. Una vida requiere un diseño integral en donde nuestra fuerza no solamente es una fuerza espiritual, cuando dependemos de Dios, cuando tenemos una vida de oración disciplinada, cuando la palabra alimenta nuestro corazón, también la fuerza del carácter para poder sobreponernos a las adversidades de la vida, la fuerza física para poder hacer las tareas que la vida nos encomienda camino a camino, paso a paso, día a día. La fuerza emocional, la fuerza espiritual, la fuerza física del corazón. Es conveniente entonces, a la luz de lo que enseña Proverbios, construir una fortaleza. Proverbios se refiere en particular a la fuerza del conocimiento, pero no se refiere al conocimiento enciclopédico de una biblioteca o de un hombre sabio que pasa sus días y sus noches acumulando información y acumulando conocimientos, títulos y reconocimientos honorables. Para Proverbios se trata de un conocimiento práctico que nos enseña a vivir en el día a día. Y en el caso de una casa, se requiere el conocimiento que nos permita construir bien. Construye bien tu vida, un paso a tiempo, dado a tiempo, escogiendo bien los materiales, un buen diseño, una buena forma de enfrentar la tarea de la construcción, con disciplina,
de forma sistemática, de forma debidamente organizada y administrada. Construir bien. Y que lo construido quede en pie al utilizar los materiales adecuados para la construcción. Es decir, digámoslo de otra manera, una vida sabia se construye mediante un proceso adecuado que aspira a un resultado adecuado. A veces nos enfocamos tanto en el resultado, en lo que imaginamos que es la construcción, que olvidamos que la parte esencial es el proceso en la construcción. Es dar los pasos que se requieren para hacerlo de manera ordenada y bien. Si pensamos en construir una vida lo suficientemente resistente para soportar las adversidades y vivir de acuerdo con las promesas de Dios, porque este es el diseño de Dios para nuestra vida. Así que permítanme, durante el tiempo que resta para este mensaje, que les comparte algunos pensamientos en relación con los 3 versos que hemos ya considerado, tanto en el inicio del mensaje como en la lectura dramatizada. En realidad, la enseñanza de estos 3 versos es muy sencilla. Para construir, solidificar y equipar una casa lo suficientemente fuerte, se necesita conocimiento, buen juicio y sabiduría. Conocimiento, buen juicio y sabiduría. Bendecimos a Dios porque Él nos da toda verdad que ayuda a integrar un conocimiento suficiente para poder saber cómo construir nuestra vida. Y aquí, sin duda, tiene que ver el conocimiento sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y sobre lo incorrecto, sobre lo que es excelente y lo que es de mejor calidad. También nos ayuda a conocer cómo es que nuestro corazón funciona en términos emocionales, cómo responde nuestro cuerpo tanto a las adversidades como a los estímulos, y todo esto hace un conocimiento necesario y suficiente para poder construir con sabiduría. Todas las fortalezas, queridos hermanos, son necesarias. No puedes descuidar tu cuerpo porque la enfermedad va a llegar a tocar a la puerta. No puedes descuidar tu vida moral porque las consecuencias de una vida moral inadecuada tocarán a tu puerta. Ni puedes descuidar tus relaciones con los demás porque tarde o temprano ahí habrá un hueco que llenar o habrá una cosecha que levantar. Especialmente hay que cuidar todos los elementos que son importantes para que podamos ir construyendo poco a poco. El cómo se construyen fortalezas. La imagen de la casa me parece muy adecuada. Nuestra vida necesita cimientos. Nuestra vida necesita columnas. Nuestra vida necesita una estructura. Necesita buenos materiales y sin duda que requiere belleza. Nuestra vida no solamente es buen material, también es esos elementos decorativos que hacen que la vida sea realmente disfrutable. Así que asegúrate de contar con los buenos cimientos de la fe en Cristo Jesús. Los buenos cimientos de la palabra de Dios. Las columnas de un carácter firme, fraguado en la lucha, construido con varillas de calibre suficiente y con un cemento adecuado para que puedan tener la solidez que la vida requiere. El proceso de construcción sea el adecuado, a fin de que también la estructura sostenga una construcción tan alta como Dios te permita construir, o tan fuerte, tan amplia como el Señor te permite también construir. ¿Cuántas vidas se han caído por falta de estructura?
¿Cuántas familias conocemos que se han venido abajo por falta de buenas columnas? ¿Cómo construimos una vida como una verdadera fortaleza? Construye bien y construye algo que valga la pena. Regresemos por un momento al concepto del ser, porque es justamente el ser lo que es más importante construir. A veces dedicamos tanto tiempo a construir lo que perece, lo que desaparece, lo que es superfluo e innecesario. Y olvidamos que lo más importante es la persona que Dios quiere que seamos. Un discípulo que honre a su maestro. Y para ello se requiere la fortaleza para ser testigos, como Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Una casa equivale a una familia, a una vida, a una organización. En cada caso hay que saber construir para que lo que edifiquemos esté fuerte y no se venga abajo ante las adversidades de la vida y para que pueda cumplir con su propósito. Esto es tal vez el elemento que mantiene nuestra atención bien fija en el resultado de lo que estamos construyendo, su propósito. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué construimos una vida? ¿Para qué construimos una carrera, una familia, un matrimonio? ¿Para qué hacerlo de manera sólida? Porque tiene un propósito superior. Que nuestra vida sea para alabanza de la gloria del Señor. Una casa se construye para que ahí habite una familia. A veces lo olvidamos. Y hay preciosas mansiones vacías. Una vida se construye para cumplir un propósito. Y a veces lo olvidamos. Al final del camino nos preguntamos, ¿no sería que puse la escalera en la barda equivocada? Llegué hasta la parte más alta, pero no era el lugar adecuado para vivir. No tenía el propósito definido por Dios para mi vida, a fin de poner la escalera en el muro correcto. Una organización también, cualquiera que ésta sea, ya sea lucrativa o no lucrativa, también tiene un propósito, aunque el abanico pueda ser tan amplio como el número de organizaciones que tú y yo conocemos. Pero pensemos en una, en la iglesia. Hoy más que nunca se necesita construir una fortaleza espiritual, edificar un lugar seguro para que pueda cumplir su misión. Missio Dei, cada familia espiritual, cada iglesia local debe ser construida como un lugar seguro, para que ahí habiten las personas que necesitan encontrar al Señor. Construir una familia espiritual con buenos cimientos, los cimientos de la palabra de Dios, con buenas columnas sostenidas por discípulos íntegros, fuertes, sólidos, bien formados, con una decoración lo suficientemente bella para que sea inspiracional, para que nos guste estar ahí, compartir el suave olor de Jesucristo. Porque qué hermoso es entrar, y lo sabes muy bien, los almacenes, las tiendas departamentales, qué hermoso es entrar a un lugar en donde hay un olor agradable. ¿Te has fijado cómo en muchos almacenes el lugar de los perfumes se coloca justamente en la entrada del almacén? Porque ese olor agradable hace que las personas tengan una experiencia diferente en ese almacén. Que nuestra iglesia, que tu familia, que tu vida sea ese lugar agradable en donde no solamente hay fuerza, también hay belleza, hay armonía, hay inspiración. Cómo nos encanta estar en un lugar en donde el ambiente nos inspira. Y de esta manera la iglesia también hoy cumple una tarea importante, una misión importante en el mundo de hoy.
Hay lugares que aturden, hay lugares que saturan, hay lugares que conmueven o que impresionan. Y aspiramos a que nuestro caso, nuestra familia espiritual, nuestras vidas y hogares sean lugares en donde lo bello, lo sublime, lo delicado, lo que inspira, lo que mueve, lo que llena el corazón, sea lo que la persona encuentre hoy. Necesitamos iglesias que sean fortalezas espirituales, en donde el que está perdido, el que ha caído, el que está lastimado, el que busca crecer, encuentre el lugar apropiado para él. La fuerza física es necesaria, la fuerza moral indispensable. ¿Qué haríamos sin fuerza espiritual? Y para ello, Proverbios nos dice, se requiere conocimiento, buen juicio, sabiduría. Esto es necesario para construir una fortaleza, porque se puede construir mal, se puede construir sin solidificar, y se puede construir dejándolo construido prácticamente vacío. Y se requiere entonces un lugar debidamente construido para poderlo habitar. Terminemos hoy considerando lo que nos dice la Biblia sobre la fuerza de la práctica. Jesús nos enseñó a construir sobre una roca, para que la casa, dice Mateo capítulo 7, verso 24, soporte un tsunami. Y dice de esta manera el texto de Mateo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Qué le da solidez a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia espiritual, a nuestra familia natural? Practicar la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí donde aprendemos a amar, a pedir perdón, a servir por amor, a apoyar al que sufre, a soportar al que está herido, a impulsar al que ha caído, amar, perdonar, servir, ser justos, practicar la palabra. Eso le da solidez a nuestra vida. Pero es probable que, como Sansón, alguno de ustedes también haya perdido su fuerza. El mundo seduce y sus deseos, y los deseos de los ojos, de los oídos y de la boca y de las manos, nos hacen caer en tentación y perdemos nuestra fuerza. Pero si este es tu caso, o fuese el caso de alguno que hoy puede escuchar este mensaje por este medio, déjenme leerles lo que este gran hombre de Dios llamado Sansón dijo al final de su vida, levantando una oración. Jueces 16, 28. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Sansón tuvo muchas pérdidas. Perdió su fuerza, perdió su dignidad, perdió su integridad, perdió sus ojos, perdió su posición de juez. Pero al final no perdió su fe, porque fue su fe lo que le permitió orar esta oración al final de sus días. Señor, dame una oportunidad, devuélveme una vez más mi fuerza. También tú, si has perdido muchas batallas, si estás hoy derribado y caído, levanta sus ojos al cielo y no pierdas la fe de una última oración. Señor, devuélveme una vez más mi fuerza. Que el Señor escucha nuestra oración. Que el Señor permite que se levante el caído,
que retome fuerzas el que es débil y que vuelva a la cancha a jugar aquel que está castigado o ha perdido su lugar en la familia de Dios. La fuerza que Dios nos da es suficiente para no quedar derrotados. Proverbios 24:16 dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. El justo da a conocer su justicia, su valor, su integridad, porque una y otra vez sabe que debe levantarse. No puede quedarse derrotado, no puede quedarse en el camino. Tiene que retomar la fuerza y volverse a levantar. Terminemos hoy recordando lo que el Espíritu, el ángel, le dijo a la iglesia. Apocalipsis 3:8 dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta para que nadie puede cerrar. Una puerta que nadie puede cerrar. Ahora observen muy bien. Tienes poca fuerza. No eres Sansón. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. La fidelidad al Señor es más grande que la fuerza, porque lo que el Señor observa, lo que el Señor recompensa, es la fidelidad a su nombre. Bendecimos al Señor, porque Él ha construido en nosotros una gran fortaleza. Nos ha dado la fuerza de una familia, de una iglesia que nos respalda. Y podríamos parecer débiles, pero son suficientes para mantenernos con fuerza. ¿Y qué decir? De la fuerza de su espíritu, de la fuerza de su palabra, de la fuerza del amor. Hay algunos que han caído una y otra vez, pero el testimonio de la presencia de Dios en su vida es que se han vuelto a levantar. Que así sea en tu vida, para la gloria y honra de nuestro Dios y Señor. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a construir fortaleza, cimientos, estructura, materiales, belleza, a reconocer que si bien tenemos poca fuerza, deseamos mantenernos con lealtad y fidelidad a tu nombre. Gracias, Señor, porque como Sansón, también tú nos das una nueva oportunidad para recobrar nuestra fuerza de ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Les abrazo y que el Señor bendiga ricamente sus vidas, sus familias. Mañana continuamos con nuestras meditaciones diarias basadas en el libro de Proverbios.